lugar a la Universidad Anáhuac del Sur, a Alfredo, a Jorge por la amable invitación a presentar parte de lo que ha sido mi trabajo como economista hasta ahora. He trabajado en muchas cosas, pero desde teoría de caos hasta psicología de economía, pero todo tiene un hilo común, y el hilo común tiene que ver con lo que les voy a presentar hoy, ¿no? Entonces, les voy a hablar de lo que yo creo que es el progreso de la teoría económica, y es algo que aprendí en mi primer curso de doctorado de teoría económica en la Autónoma de Madrid con el doctor Rafael Rubio de Pía, y él me enseñó en qué consiste ese progreso de la teoría económica y en qué consiste la teoría económica, ¿no? Entonces, básicamente al principio voy a hablarles un poquito de qué consiste la teoría económica, para luego hablarles de lo que es la antropología neoclásica, la antropología dentro de la economía del comportamiento y luego las conclusiones, ¿no? Entonces, a pesar de la heterogeneidad metodológica, doctrinal, formal, la teoría económica tiene un objetivo común: investigar los procesos económicos. Y estos procesos económicos no son otra cosa que procesos asignativos. No hay que irse a la gran abstracción, son procesos asignativos donde los individuos, consumidores, productores, ahorradores, inversores, etcétera, etcétera, asignan un conjunto de medios escasos a fines alternativos, interactuando entre ellos en un medio de operación, los mercados. Entonces, para ello, para hacer teoría económica, necesitamos una caracterización de esos conjuntos de medios escasos, de esos fines alternativos y del medio de operación, pero aún más, de cómo los individuos construyen, perciben y cambian sus conjuntos de fines, medios y el medio de operación. Y no por ser lo último, es lo menos importante, sino lo más. Necesitamos el plan de acción, un principio de comportamiento económico, es decir, cómo se asignan los medios escasos a los fines alternativos, ¿no? Pero ese principio de comportamiento económico o plan de acción no es más que, o consiste en definir enunciados antropológicos que determinan ese principio de comportamiento o teoría de la acción humana, el cómo se asignan. En primer lugar, les voy a hablar de lo que ha sido el principio de comportamiento económico o plan de acción en la teoría neoclásica, la ortodoxia, que ha sido el eje principal, y yo creo que sigue siéndolo, dentro de la teoría económica, ¿no? ¿Qué es ese principio de comportamiento económico? En primer lugar, respecto a los medios y a los fines alternativos. Pues todos sabemos, se supone que hay un agente I en un momento del tiempo que tiene dado un conjunto de medios escasos y fines alternativos. Y el medio de operación se considera los mercados competitivos. Los conjuntos de medios y fines están dados para la gente. Sus decisiones reflejan sus preferencias, las cuales son estables y bien definidas y permiten tomar decisiones racionales de acuerdo con alguna teoría normativa de utilidad o utilidad esperada. Y aquí aparece la racionalidad. Ese es el principio de comportamiento económico, ese es el plan de acción que nos dice la teoría económica neoclásica de cómo se asignan los medios escasos a los fines alternativos. ¿Y cómo se asignan? Pues a través del supuesto de racionalidad. El homo economicus actúa movido solo por su propio interés para la obtención, si es el consumidor, de su máxima utilidad, si es el empresario, de su máximo beneficio y bienestar, en un medio de operación de libre mercado. Luego, esto es como nos dice la teoría económica que se asignan esos recursos escasos a esos fines alternativos, es decir, cómo actúa el ser humano a la hora de tomar decisiones económicas. Y esto se sigue utilizando hoy en día, y sigue siendo la literatura en boga, aunque yo les voy a hablar de otra rama que lleva creciendo en los últimos 20 años, y no es nuevo, ni muchísimo menos. El padre del supuesto de la racionalidad no lo dice la riqueza de las naciones, y me van a permitir repetirlo. Pero el hombre reclama en la mayor parte de sus circunstancias la ayuda de sus semejantes, y en vano puede esperarla solo de su benevolencia. No es la benevolencia del carnicero, del cervecero, del panadero, lo que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. Y aún más, buscando ese propio interés, los individuos, dirigidos por una mano invisible, la mano del libre mercado, agotarán los beneficios mutuos de producción e intercambio, asignando con eficiencia y equidad los recursos y el producto de la actividad económica.
Respecto al uso de la información, ese Homo economicus utiliza toda la información disponible de forma eficiente para la obtención de su máxima utilidad, bienestar o beneficio, con una capacidad ilimitada para procesarla, actualizando sus creencias en base a nueva información que va recibiendo. Esto le permite, y esto no lo sabemos muy bien, los que hemos estudiado economía en cualquier facultad del mundo, el hacer planes óptimos en horizontes de planificación muy largos, la maximización intertemporal, en condiciones de riesgo, la maximización de la utilidad esperada, e incluso de incertidumbre, cálculo bayesiano de las probabilidades objetivas. Luego, este es el panorama que nos encontramos dentro de la ortodoxia neoclásica sobre la antropología que suponemos, la racionalidad del agente económico y la racionalidad como se supone en el caso de la economía neoclásica. Desde hace ya como 20 años, 15 años, surge una rama en la economía del comportamiento, behavioral economics, que lo que trata es de incorporar ideas y resultados de la psicología, sociología y antropología a los modelos económicos. Básicamente se centra en desarrollar modelos que sean consistentes con aspectos realistas del ser humano y cuestionar el supuesto de racionalidad, ojo, neoclásico, ¿no? Es lo que ellos llaman anomalías, que es cualquier fenómeno que se aleja de esa racionalidad. Su metodología se basa en encuestas y en actividades experimentales. Aquí simplemente les he puesto los trabajos más relevantes para que vean que realmente es una ciencia muy reciente, es una rama de la economía muy reciente. Y vamos a hablar ahora de esas anomalías o características de la psicología, sociología o antropología que introducen estos modelos y que se separan de la racionalidad del agente económico o del Homo economicus. El individuo, a la hora de tomar sus decisiones económicas, por supuesto, también se mueve por sus sentimientos y emociones. En sus decisiones influyen el entorno, las redes sociales, la confianza, las instituciones, los valores y las normas sociales. Su comportamiento depende de la confianza, la justicia social, la equidad y la lealtad. El individuo no es solo egoísta, es altruista y coopera. Hay ya toda una teoría desarrollada sobre esto, la teoría de las preferencias sociales. No existe consistencia temporal, el individuo hace planes para el futuro y cambia constantemente según pasa el tiempo. Todo ello da lugar a impulsos espontáneos a la acción, impulsos que no son resultados de un cálculo racional económico, sino que es un impulso espontáneo a la acción que estos autores lo comparan y dicen que básicamente es los espíritus animales de los que hablaba Keynes en la teoría general. En contra del uso racional de la economía, de la información, perdón, en economía, estos trabajos se dan cuenta de que existen limitaciones al procesamiento de información. La información con la que se cuenta a veces es excesiva e imposible de procesar, o existe un conocimiento incompleto del problema debido a su complejidad. Este punto que trata la economía del behavioral economics ni muchísimo menos es nuevo y pues ya Herbert Simon lo aterrizó en el concepto de racionalidad limitada, es esto, lo que acabamos de decir, y Hayek ya defendió el considerar agentes con capacidades y predisposiciones cognitivas realistas, es decir, limitadas. ¿Qué se dan cuenta estos trabajos? Que efectivamente los individuos no procesan de manera ilimitada la información y resuelven, sino que los individuos, basados en trabajos de psicología, toman atajos. Es decir, tendemos a procesar y elegir y buscar la información que está de acuerdo con nuestras creencias, la que refuerza lo que nosotros creemos. O el fenómeno de la ilusión de conocimiento. Todos estos son fenómenos de psicología, no son propios nacidos en la economía. Les habla alguno de ellos, la ilusión del conocimiento. Pensamos que cuanto más conocimiento tenemos, más justificados están nuestros argumentos, ¿no? O, por ejemplo, igual, los eventos más fáciles de investigar y los más recientes son los más probables de ocurrir. La información más atractiva, el punto de partida inicial o el marco en el que nos presenta la información determina cómo nos procesamos. La confianza y sus excesos son una de las razones que nos llevan a veces a rechazar o a disminuir el papel de la información a la hora de tomar nuestras decisiones económicas, ¿no? Y el seguimiento o la conformidad del grupo, ¿no?
¿no? Seguimos o tendemos a hacer lo que vemos en el grupo. Uno llega hay varios estudios de estos economistas desde que uno llega al banco y se pone en donde hay una fila, y a lo mejor no es ahí donde tiene que ir, pero es la conformidad del grupo, ¿no? Ni leemos que te están diciendo, no, usted tiene que ir allí a cambiar el domicilio o lo que sea, ¿no? Y el ejemplo que más he utilizado en Behavioral Economics es, de hecho, una rama de Behavioral Economics, que es Behavioral Finance, es cómo justificar que ese mal uso de la información y esos estados de exceso de confianza es una de las explicaciones a la crisis financiera actual. Nos dicen que un estado psicológico colectivo que se multiplicaba, lo que llaman el multiplicador de la confianza, se llevó a comportamientos de inversión ineficientes, y ahí está el punto, y al rechazo o selección de información verdadera, disponible y evidente, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos lo que nos dice la teoría del comportamiento económico, cómo introducir estos aspectos sociales, psicológicos, para acercar más a lo no económicos al ser humano, ¿no? Pero por supuesto hay críticas, ¿no? Los críticos insisten en la racionalidad de los agentes económicos. Replican que la conducta experimentalmente observada es inaplicable a situaciones del mercado como las oportunidades de aprendizaje, y que la competencia asegurará al menos una aproximación cercana a la conducta racional. Y una crítica es que no son un grupo de trabajos homogéneos y estructurados, como pasa con la literatura neoclásica, ¿no? Proliferación y dispersión de modelos aplicables a diferentes contextos con pocos supuestos comunes entre sí, ¿no? Entonces, después de ver y revisar estos dos paradigmas, el paradigma neoclásico y el que ahora nos ofrece la nueva economía del comportamiento, las conclusiones a las que llego y que se llega en general son las siguientes. Los resultados de la literatura empírica no son, de estos trabajos de economía del comportamiento, experimentos y encuestas, no son una prueba irrefutable contra la rigurosidad interna de la teoría neoclásica y del supuesto de racionalidad. Los dogmas tradicionales han suministrado los fundamentos del desarrollo de la economía desde sus inicios. Es cierto que la acción humana es intencionada y que los individuos usan la razón para evaluar sus intereses. Como señalan Akerlof y Schiller, autores en parte de la economía del comportamiento. Por descontado, por ejemplo, el ahorro se produce porque la gente tiene motivaciones económicas para ello. El comportamiento de las personas que ahorran pero descuidan la planificación presenta una cierta racionalidad. El ahorro en parte es resultado de motivaciones económicas básicas y normales, ya que la gente desea tener unos ahorros para cuando se jubile, también desea dejar un legado. Luego, no se trata de negar el supuesto de racionalidad neoclásica de forma radical, sino negar la concepción universal, intertemporal, histórica del individuo solo movido por el interés económico. De hecho, la propuesta es generalizar o expandir los marcos teóricos convencionales de manera que incorporen hechos conocidos del comportamiento humano observados en la realidad. Y esto no es nada nuevo. El propio Adam Smith afirma en la teoría de los sentimientos morales: por más egoísta que se quiera suponer al hombre, hay evidentemente algunos aspectos de su naturaleza que lo llevan a interesarse por la suerte de los demás, de tal modo que la felicidad de estos le es necesaria, aunque de ello nada obtenga, salvo el placer de verla. De este tipo es la piedad o compasión, emoción que experimentamos ante la miseria ajena, cuando la vemos e imaginamos de manera muy vivida. El que con frecuencia el dolor ajeno nos haga padecer es un hecho tan evidente que no requiere comprobación. El mayor rufián, el transgresor más contumaz de las leyes de la sociedad, no carece del todo de este sentimiento. Luego, como comenzaba al principio, esa evolución de la teoría económica no es otra cosa que la ampliación de esa caracterización de los procesos asignativos, que no es otra cosa de captar nuevos elementos antropológicos y sociológicos, es decir, ampliar el principio de comportamiento económico. E indiscutiblemente es un trabajo multidisciplinar de la economía, junto con la sociología, psicología y antropología, entre otros. Muchísimas gracias.